Miren acá el detallito. Hoy vamos a ver el tema de choque hipovolémico y choque cardiogénico. Lo que les quiero mostrar acá, esta paciente es un paciente con dolor abdominal. La barriga estaba muy hinchada, tenía 15.000 blancos y tenía una hemoglobina de 7. Y antecedentes de que tenía una colectomía, le habían sacado una parte del colon, tenía una ostomía hacia afuera. Ese fue el motivo de la consulta. Bueno, acá lo que quería mostrarles, pero era, hay una masa de 7 litros de sangre. Y esa masa de 7 litros de sangre que se encuentra en cavidad abdominal es la que estaba causando el estado de shock hipovolémico. Y en esta otra diapo, bueno, en esa les voy a mostrar lo que encontraron en el postoperatorio. El intestino delgado estaba perforado, perforación de intestino delgado. 3 perforaciones, casi 1,5 cm. ¿Cuál fue la causa? Hizo isquemia intestinal el paciente. Entonces esto llevó a que haya la perforación de intestino delgado. Bien, entonces vamos a lo que cargue y ahora vamos a entrar en el tema de shock. Y empezamos en lo que vendría a ser el concepto primero. Bien, para hablar de shock, estamos hablando de hipoperfusión tisular como base. Palabra clave, hipoperfusión tisular. En esta diapo es una diapositiva que ya la envié al grupo para resaltar que en la aurícula izquierda la presión fisiológica normal es 3. Al final de la diástole, cuando el ventrículo tiene 120 ml de sangre, la presión en el ventrículo izquierdo de 10 y la sistólica 120. La aorta y todas sus arterias dependientes de la aorta, 120/80. Y ahora hay un detalle, vamos a trabajar con presión arterial media. La presión arterial media va a ser 90. Vamos a hablar de choque cuando la presión arterial media sea inferior a 90. ¿Estamos? O sea, es una caída de la sistólica o una caída de la diastólica. Pero presión arterial media es con la que vamos a trabajar. ¿Por qué presión arterial media? Porque con presión arterial media hay perfusión de los órganos. Hay la perfusión orgánica. Esto es lo que hemos venido hablando, la arteriola, 60 de presión arterial en la arteriola. Acá la presión capilar hidrostática es 17,3. En el extremo venular dijimos 10. Y acá miren este otro detalle recordatorio. A nivel de la aurícula, la presión es 0. Y ahora voy a introducir un nuevo concepto para ustedes. Presión dentro de la aurícula, 0. Eso significa presión venosa central. ¿Cuánto es mi presión en el ventrículo derecho? 25 de sistólica / 0 de diastólica. Cuando yo tengo todos estos valores, ¿cuánto es mi presión capilar pulmonar? Cuando vimos edema agudo de pulmón, dijimos 7 milímetros de mercurio. Pues estos son nuestros parámetros fisiológicos. Y esta es la manera como está interactuando. Falta un dato. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que sale por cada sístole? 70 ml. Si yo multiplico 70 por un minuto, por 70 latidos, me da 4.900, ¿no? Entonces, aquí vamos a anotar en nuestro esquemita 5 litros por minuto. Y van a ver ahorita el esquema también, 2,5 litros barra por metro de superficie cuadrada. Estos son nuestros parámetros fisiológicos. Con mi presión media de 90, mi perfusión es perfecta a nivel de tejidos. Mi retorno venoso es perfecto y mi gasto cardíaco, mi presión dentro del capilar pulmonar es normal y esto es normal. Eso es condición fisiológica. Aquí está lo que les había comentado, el gasto cardíaco, presión arterial media 90. ¿Quién da la resistencia periférica? Las arteriolas. Las arteriolas se contraen.
Entonces, con una presión arterial de 60, yo tengo una buena perfusión en todos mis órganos. Eh, cuando mi presión arterial media es 90, mi presión arteriolar 60, buena perfusión tisular. Y aquí traigo unos detalles que lo hice en base a esta información. Aquí está lo que les quería mostrar. Miren, señores, donde está metiendo, perdón, ahí. A las luces, por favor, apaguen. Eh, nos sacrificamos un poquito con el ventilador, es que la voz se pierde. Ventilador apague. Ventilador apague. Apaguen los ventiladores. Ya, escuchen. Miren esto. Aquí está el intestino delgado. Un dedo. Esto está perforado. Y de aquí salió la sangre y se acumuló 7 litros de sangre. La luz, apáguela. 7 litros de sangre. Entonces, este fue el video. Uno, dos, tres. Bien. Entonces, es por eso que nosotros podemos tener un, por eso vamos a tener nosotros un choque hipovolémico, porque en este caso se perfora el intestino delgado y acá, ahorita va a ser la lectura, les voy a mostrar cómo se ve en la tomografía antes de la cirugía. Entonces estábamos en la clase y les decía, este cuadrito les he traído es del Guyton. Bien, entonces aquí yo tengo en mi cuadrito de Guyton los flujos. Si el gasto cardíaco es 5 litros, el 14% va al cerebro y eso significa mi perfusión. Ahora manejen este término. Mi perfusión cerebral, 700 ml. ¿Estamos? Corazón, miren, 4% del gasto cardíaco, mi perfusión del corazón, 200 ml. Y aquí hay un dato así ya, esto quiero que lo tengan para el futuro. Por cada minuto pasan 70 ml y por cada 100 gramos de tejido cerebral, 70 ml. Hígado, 22%, 1100 de perfusión en el hígado, de cantidad de sangre que llega por minuto. Y por cada 100 gramos de tejido, 360 ml. Piel, que me interesa, 300 ml por minuto en piel. Eh, total, los 5 litros. Entonces, esto quiero que lo entiendan. Si mi presión arterial es más de 90 la media, la perfusión de mis órganos es perfecta. Y ahí viene la definición que su compañera leyó de Dr. Uribe. Si cae la presión arterial media, cae la perfusión de todos estos órganos. Estos van a tener menos llegada de sangre. Y acá tengo esta diapositiva que la vamos a entender de la siguiente manera. Acá estaba la presión arterial en aurícula 3, la 10 en el ventrículo. Miren, 120-80 en todo el trayecto arterial. Aquí capilar arteriolar 60, 17, 10 y 0. Eso fue lo que habíamos mencionado hace un ratito. Y aquí teníamos 7 de presión capilar a nivel de capilar pulmonar. Bien. Y aquí tengo estos valores que le decía. 70 ml por minuto, son 70 latidos, 5 litros o 2,5 litros barra por metro de superficie cuadrada. ¿Qué es esto? Gasto cardíaco. Entonces, cuando yo tengo todos estos parámetros, no pasa nada. Pero ahora
debemos partir de esto, por favor. El paciente tiene choque hipovolémico, tiene una pérdida de sangre, está con intensa diarrea o vómito. El paciente está o deshidratado por otra causa, por una pancreatitis, por ejemplo. Y acá viene lo primero que quiero que entiendan. Cae el gasto cardíaco y automáticamente cae la presión de perfusión. Esa presión media ya no va a ser 90. Cuando la presión arterial media es menos de 90 por hipovolemia, ¿quién va a sufrir acá? El capilar. Ya no va a estar con menos perfusión. Ahora, aquí atentos. El RV es el retorno venoso. El retorno venoso, por lógica, se va a encontrar disminuido. Estas presiones van a ser menos negativas y todo esto va a caer y consecuentemente el gasto cardíaco también va a caer. Bien. ¿Qué más tengo acá? Lo siguiente. Resulta que cuando cae la presión arterial media, cae la perfusión. Ahora, aquí hay un detallito en este sector. En este sector nos vamos a ampliar este detalle de la siguiente manera. Acá. ¿Cuánto de sangre le llega al tejido? Perdón. ¿Cuánto de sangre le llega al tejido? Al tejido le va a llegar por cada 100 ml de sangre, 20 ml de oxígeno. Eso es el DO2. Entonces, el DO2 es un término nuevo que van a manejar hoy. Es la cantidad de oxígeno que llega en 100 ml de sangre, 20 ml. Aquí les voy a poner en el lado derecho la condición fisiológica. En condiciones fisiológicas, el 25% de estos 20 van a pasar al intersticio y luego a la célula. La célula tiene una presión celular de oxígeno de 23 milímetros de mercurio. Entonces, pero si el paciente empieza a hacer ejercicio, y escuchen este otro dato, está en choque, ya sea cardiogénico, hipovolémico o obstructivo, esta VO2, esto se llama, mire, la extracción de oxígeno se llama VO2. Cuando el paciente está en estado de choque o haciendo ejercicio en condición fisiológica, la extracción, la salida de oxígeno hacia el intersticio y luego hacia la célula es del 75%. Eso es fisiológico para compensar la bajada, la caída de sangre, ¿no ves? Porque cae sangre, cae la DO2. Bien. Señores, dijimos que shock es reducción de la presión de perfusión. Si yo reduzco la presión de perfusión, si yo reduzco esta, vamos a tener acá hipoxemia, acá dentro del capilar o de la arteriola, y posterior a la hipoxemia voy a tener hipoxia porque hipoxia es en el tejido. ¿Cuál es la lógica? Menos llegada de sangre, menos perfusión, menos TO2, ya no es 20 ml, pueden ser 10, y la VO2 no compensa. Entonces, ahora estoy manejando el término hipoxia. Consecuencia de la hipoxia es que vamos a entrar nosotros en un ciclo de Krebs y vamos a entrar en la parte anaerobia del ciclo de Krebs. Aquí les doy un ejemplo. Si la DO2, la llegada de sangre por caída del gasto cardíaco, por caída de la perfusión, cae a 10 ml y yo trabajo con el 75% de extracción, serían 7,5. Pero estos 7,5 no va a alcanzar para cubrir las demandas de la célula. Entonces, el shock es hipoperfusión, es caída de la presión arterial media, hipoperfusión, hipoxia, daño celular. Eso fue lo que su compañera leyó en la definición de shock. Y acá tenemos ahora lo siguiente. A este nivel, vean ustedes, teníamos la aorta, ¿no ven? Y esta aorta acá tiene unos varoreceptores. Este es el callado de la aorta. Cuando la presión arterial media es inferior a 90,
los vasoreceptores van a tener menos presión. Consecuentemente, se va a activar, de aquí van a hacer una activación, van a ir al centro vasomotor en el bulbo, y el simpático se va a activar. Y ese simpático, para compensar, va a liberar noradrenalina y adrenalina. Y la adrenalina va a producir vasoconstricción a nivel arteriolar. Esa vasoconstricción a nivel arteriolar va a causar una subida de la presión arterial. Pero ¿qué más está haciendo el simpático? Miren, el simpático a través de adrenalina está actuando en el corazón y aquí les señalé algo, los receptores beta 1. Ese corazón entonces va a empezar a contraerse con más fuerza para compensar la caída del gasto cardíaco y subir la presión arterial. Pero acá viene algo muy importante, que es el retorno venoso. Miren, retorno venoso estaba abajo, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos nosotros la activación del simpático. ¿Y qué receptores yo tengo acá? Alfa 1. Se produce una venoconstricción. Un dato que no está aquí anotado. El hígado, pero las venas son la reserva de sangre. 400 ml de sangre en las venas. Entonces, el simpático, a la vez que está produciendo propiedad inotrópica, está produciendo vasoconstricción, venoconstricción. Esta venoconstricción aumenta el retorno venoso y mejora la perfusión, la llegada de sangre al lado derecho y mejora la llegada de sangre a la aurícula y luego al ventrículo izquierdo. Y de esa manera partimos de un gasto cardíaco bajo, ahora el gasto cardíaco sube y hemos compensado la caída del gasto cardíaco. Bien, pero aquí hay un detalle que lo vamos a repasar en una tablita más adelante. Acá dice activación del simpático captado por los vasoreceptores. Este simpático tiene una acción en el nodo sinusal. ¿Y qué hace en el nodo sinusal? Lo activa y produce taquicardia. Ahora escuchen esto. Yo puedo tener un paciente con presión arterial media y con una frecuencia cardíaca de 100, ya no 90, 100. Y con eso no está en shock visible. Pero ya estamos en una etapa de shock. Cuando este paciente, vean ustedes que lo ven con sangre, está taquicárdico con 110, 120 y está con presión arterial media menos de 90, señores, esto es grado 3 de shock. O sea, el simpático me compensa y voy a evaluar el estado de shock a través de la taquicardia, a través de la presión arterial, que eso va a ser compensado básicamente por el simpático. Bien. Ahora, aquí tengo el gasto cardíaco normal, ¿cuánto era? 5 litros por minuto o 2,5 barra por metro de superficie cuadrada. Y dijimos que con este gasto cardíaco, mi perfusión renal era de 1100 ml por minuto y con esto yo tengo 1 litro de orina por minuto. Este es mi parámetro. Bien. Ahora comparamos con estado de shock. Señores, el gasto cardíaco en cualquier estado de shock cae. Hay caída de gasto cardíaco. Hay activación del simpático. Caída de la presión arterial. Dijimos que lo normal es 90. ¿Cuánto tiene este paciente del sangrado? Menos de 70 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con el riñón entonces? ¿Qué pasa con la perfusión renal? Exacto. Hay hipoperfusión renal, pero como consecuencia de la caída de la presión arterial media y del gasto cardíaco. ¿Qué hace esta hipoperfusión? Exacto. Lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, produce vasoconstricción acá por acción del simpático. Caída de la presión glomerular. Y aquí viene el detallito. Al caer la PG, la presión glomerular de 60 milímetros de mercurio acá, la absorción en el túbulo proximal de sodio, fundamentalmente, también agua, aumenta. Entonces,
Comparen, quiero pedirles que este túbulo proximal y distal le pongan que como que fuera una esponja. Entonces, si el flujo se hace lento porque cae la presión glomerular a consecuencia del estado de shock, la absorción es intensa. Los niveles de sodio distal son bajísimos. Consecuentemente de la caída del sodio distal, la mácula densa del túbulo distal se entera de esta situación y se libera renina, que se une al reninógeno, van al hígado y se convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 pasa al pulmón, actúa la convertasa y se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? La angiotensina 2 va a producir vasoconstricción, miren acá, perdón, aquí empezamos con vasoconstricción, ¿no? Ahora, vasodilatación, ¿para qué? Para aumentar la presión glomerular y consecuentemente el filtrado se corrija. Entonces, de esa manera se está intentando compensar. Bien. Ahora, aquí tenemos primero vasoconstricción de la frente, cuando estamos por acción de noradrenalina. Después, la angiotensina 2, su función es dilatar la aferente y contraer la aferente. Y aquí hay problemas con los libros. Aquí van a tener un problema con los libros. Los confunden a veces a uno. La angiotensina 2 vasodilata la aferente y contrae la aferente. ¿Para qué? Para corregir la presión del glomérulo que es 60, subirla. Yo tengo que dilatar la aferente y aumento la presión glomerular. Porque en no se trata de que la vasoconstricción se dice que no, hace la vasoconstricción de lo que es la diferente. La sangre no puede salir. Y aumenta la glomerular. Correcto, pero eso es vasopresina. Esto estamos hablando de angiotensina 2. ¿Ya? Angiotensina 2. ¿Qué tengo en esta diapositiva? Tengo acá hipovolemia, causas, miren, deshidratación, vómito, diarrea, poliuria, anafilaxia. Estoy hablando de un paciente que tenía alergia a la penicilina, se le coloca penicilina, se vasodilata el organismo por histamina y hay una redistribución anormal de líquidos. El paciente tiene una venodilatación por fármacos o por sepsis. Todo esto, al final, ¿qué hace? Hipovolemia, reducción del gasto cardíaco. Cuando yo hablo de gasto cardíaco reducido, ya vayan familiarizándose con esta palabra, precarga disminuida. Entonces, si yo digo precarga disminuida, significa que la presión dentro de la aurícula derecha va a estar menos. La presión dentro del ventrículo derecho va a ser menos, porque el retorno venoso ha disminuido. Insisto en presión arterial media menos de 90, y esto va a causar lo que definimos shock, caída de la presión de perfusión de los órganos, y aquí estaba, el hígado va a tener menos cantidad de sangre, la piel igual, los riñones y el cerebro igual. Bien. ¿Cómo se da cuenta el médico que hay caída de la perfusión de cada órgano? El riñón va a entrar en oliguria y luego en anuria, porque vimos de que al comienzo hay vasoconstricción de aferente, ¿no ves? La piel, y había aumento de la absorción de agua. La piel va a estar pálida. Ya no van a ser 300 ml porque hay vasoconstricción periférica. El hígado va a entrar en isquemia porque tiene que llevar esa sangre al corazón, al cerebro y al riñón. Señores, la paciente que yo vi anoche, 4,5 de hemoglobina, tuvo un vómito. Después me enteré que fue por varices esofágicas. Era un vómito casi un vacín. Es harto, 300 ml de sangre. Y la señora llegó taquicárdica, 120, vaso contraída, la piel pálida. Y las conjuntivas pálidas por la caída de los glóbulos rojos. Bien, ahora, la pregunta que hice, pregunté, no sé si es la tercera pregunta, ¿cómo se libera? O sea, ¿cuál es el mecanismo de activación en la liberación de ADH? Cuando nosotros hablamos de shock,
Este es el mecanismo. Hipovolemia libera ADH. Hipovolemia causa Z. Pero si estuviéramos hablando de cetoacidosis diabética, es el aumento de la osmolaridad. También el aumento de la osmolaridad eleva ADH, libera ADH. Pero yo estoy hablando del tema shock. ¿Qué hace ADH? Túbulo proximal, distal, perdón, activa los canales de acuporina y se absorbe grandes cantidades de agua para mejorar el retorno venoso. Entonces, esta fue la segunda pregunta. La primera era cómo se libera la adrenalina, porque la caída de la presión arterial media es sensada por los vasoreceptores y los vasoreceptores conectan con centro vasomotor y se activa la liberación del simpático. Esto es lo mismo, pero siempre en shock hipovolémico, menos plasma, menos sangre. Y ahora, miren, ya los he juntado. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADH, y también se va a liberar la ACTH, que es una hormona que va a producir absorción de sodio. Otra vez lo mismo, ¿no? Miren, retorno venoso. La PVC, si cae el retorno venoso, automáticamente cae la presión venosa central, se activa el sistema nervioso central, que es el simpático, y tengo, ¿para qué el aumento de la frecuencia cardíaca cronotrópica? ¿Para qué el aumento de la resistencia periférica? Si yo aumento frecuencia cardíaca, automáticamente aumenta gasto cardíaco. Y la patología empezó con caída del gasto, ¿no ve? Y aquí tengo propiedad cronotrópica, que es la frecuencia cardíaca, e inotrópica positiva. En la parte periférica, vasoconstricción de los vasos de la piel, de los vasos del hígado, pero no del cerebro y no del corazón. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción es para perfundir cerebro, riñón y corazón. Esto que se llama redistribución de flujo. ¿Por qué disminuye el filtrado glomerular? ¿Y cómo se compensa para mantener la formación de orina de 60 ml por hora? Porque es 1 ml por minuto, 60 por hora. Y aquí está lo que les decía. Esto es lo normal. 60 de presión glomerular acá. Cuando mi presión es 60 aquí, mi presión de filtración es normal, que son 10 ml. Mi filtrado glomerular es 125 ml. Y con eso yo tengo 1 ml de orina por minuto. Y ahora, ¿qué tengo acá? Número 1, dice, el paciente está en estado de hipovolemia, está en shock, cae la presión arterial media, el gasto cardíaco, disminución del flujo renal, número 1. Esta liberación del flujo renal causa la liberación la absorción de sodio. La mácula densa aquí sensa en el túbulo distal que el sodio está bajo en el distal y se produce el concepto de liberación de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina 2? Retención renal de sal y agua en los túbulos proximales y vasoconstricción periférica y aumento de la presión arterial. Y ahora miren lo que hace la angiotensina 2 en el túbulo. Esta primera vasoconstricción era causada por adrenalina en estado de shock. Y miren, aquí hay vasodilatación. Por eso le decía a su compañera, la angiotensina 2 produce vasodilatación de arteriola aferente, mejora la presión glomerular, estaba baja, ¿no? Menos de 60, sube a 60 y tenemos ahora, al subir esta presión glomerular, miren, aumenta el filtrado glomerular y deja de haber esa intensa reabsorción de sodio y de agua. Esto es lo mismo que les había comentado hasta la liberación de angiotensina 2. Aquí está el concepto, la relación entre oxigenación de tejidos. Lo normal, DO2, que es el transporte de oxígeno en 100 ml, es 20. Llegamos con 20, se absorben 5, y el DO2 en el extremo venoso fisiológicamente es 25.
15 ml, porque 5 es el VO2. Entonces, la extracción, esta es palabra nueva para ustedes, la fracción de extracción de oxígeno es el 25%, pero en estado de shock llega al 75%. ¿Cómo se regula la oxigenación tisular cuando hay hipoperfusión? Aumentando la extracción de oxígeno del 25 al 75%. Pues, son como hemoglobina. Sí, Tratar exacto. de 1 asimilar. gramo de hemoglobina transporta 1.23 de oxígeno. Si yo tengo acá en 100 ml, aquí hay 20 ml de oxígeno, pero en 100 de sangre. Entonces, en 100 de sangre hay 15 gramos de hemoglobina. Eso multiplico por 1.3 y me sale 20. Y aquí es la relación entre la perfusión de los órganos y la oxigenación. ¿Cuál es el detalle? Buen gasto cardíaco, buen DO2, buen VO2, buena oxigenación tisular. Cae gasto cardíaco, cae la presión arterial media, cae la perfusión del órgano y cae la extracción de oxígeno. Y ahí viene la definición que su compañera leyó, caída, hay hipoxia tisular. Este es un concepto que se llama relleno transcapilar, mecanismo de compensación. Cuando la presión, dijimos que la presión capilar caía, ¿no ves? Gasto cardíaco bajo, presión arterial media baja, caída de la presión capilar a menos de 17.3. Al caer esta presión capilar, ahora va a entrar agua del intersticio al intravascular. Esa es la teoría del relleno transcapilar. Y les traje esta tablita para recordarles que gasto cardíaco por resistencia periférica es igual a presión arterial. Bien, aquí tengo en el número 1, el gasto cardíaco cae y se libera la renina-angiotensina-aldosterona. En el número 2A, si yo libero angiotensina, la angiotensina 2 produce aumento de la resistencia vascular sistémica por vasoconstricción, que sería la angiotensina 2, la noradrenalina causan vasoconstricción. Y esta angiotensina 2, ¿qué hace en la cápsula? Estimula a la cápsula suprarrenal y se libera aldosterona. En el número 3, la aldosterona produce a nivel renal absorción de agua, retorno venoso mejorado y gasto cardíaco mejorado. Y en el 4, lo que les decía, ¿cómo se enteran de la caída de la presión arterial? Por los vasoreceptores. ¿Quién activa caída de volumen, caída de presión arterial? ¿Qué se libera a nivel central? Adrenalina. Señores, esta diapositiva es clave para entender el mecanismo de compensación en el tiempo. Esto es un experimento que se hizo en perritos. Miren, cuando la pérdida de sangre es del 15%, la presión arterial sigue siendo normal. ¿Por qué? Porque el simpático está produciendo aumento del gasto cardíaco, porque la angiotensina está produciendo aumento de la presión arterial, absorción de agua. Pero ¿qué pasa si esta hemorragia persiste? Subió pérdidas del 15 al 30%. Miren ustedes, aquí tengo ahora, miren, esto era lo que estaba sucediendo antes, sigue perdiendo sangre y cae la presión arterial. Esta caída de la presión arterial ya está activando el simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí ya hay taquicardia, acá. Aquí ya hay taquicardia y miren, la presión recién acá ya va a empezar a ser menos de 90. Con pérdidas del 40% ya estamos en shock. Ya el mecanismo de compensación no funciona. A pesar que está con taquicardia, con vasoconstricción, ya no está funcionando. Miren cómo va cayendo la presión arterial sistólica
Aquí es con la pérdida del 40% y aquí es del 30%. ¿Cómo cae la sistólica? Y esto es interesante. Señores, 15%, miren, presión normal. Cae entre el 25 y 30%, ojo, ya el paciente está hipotenso. O sea, cuando yo me llega un paciente en estado de shock y le tomo la presión y está menos de 90 la sistólica, ya está grave. Ese paciente ya tiene el 25 a 30% de pérdida de volumen de su peso. Entonces, si mi paciente tuvo un accidente y su presión está normal, bien. Si está normal, asumimos que es del 15 al 20% de la pérdida, hasta el 15 diré. Pero si ya está taquicárdico hipotenso, ojo, estamos hablando del 25 al 30%. Y si el paciente ya llegó después de unas 2, 3 horas con hipotensión prolongada, miren esto, 40% de pérdida del volumen sanguíneo. 40% del volumen sanguíneo. Entonces, acá puedo yo tener un shock, un tratamiento, miren, se están activando los mecanismos simpático, taquicardia, sistema renina angiotensina, transcapilar y SET. Y aquí falta ADH y ADH. Señores, con esto puedo compensar al paciente y se convierte en un shock reversible, llega a la emergencia, le pongo volumen y mejora, o le pongo sangre y mejora. Pero ¿qué pasa si yo le doy todo, volumen, sangre, y el paciente no mejora? Ya estamos en un punto de no retorno. Ya estamos en un punto de la última fase del shock que se llama falla musculoesquelética. Ya hay daño renal, ya hay daño hepático, hay daño cerebral, hay daño pulmonar. Por más volumen, por más de lo que le demos, el paciente, ¿qué dice acá? Entonces, si yo estoy hablando de esto es clave, punto de shock de no retorno, con las medidas que nosotros hacemos y no hay respuesta, es prácticamente de shock irreversible y muerte. Claro, sube la presión aquí, bien, entonces se acabó, está todo ok. Señores, hay un proceso inflamatorio sistémico, hay un trastorno de vasomotilidad, hay una lentitud a nivel capilar del flujo sanguíneo. O sea, hay daño tisular ya. Puedo mejorar la presión parcialmente, pero ya hay daño tisular. Hay este tejido, el tejido eh, eh, hístico, ya está dañado. Están las prostaglandinas, leucotrieno, hay activación del sistema de coagulación. O sea, ya hay daño, aunque mejoró la presión. Por eso hay que atender pronto al paciente, o el paciente tiene que llegar pronto a un servicio de atención médica. Este es un artículo que lo saqué el año pasado, me mandaron, yo estoy en un grupo de médicos de Latinoamérica, son todos los que vamos a congresos internacionales, hemos hecho un grupo, y son puros profesores que escriben ahí. Y mandó este dato de una revista. ¿Qué es White o Guide? Traducción. Rango. Amplitud. A ver, ¿qué dice aquí? No, de pulso. PP, expresión de pulso. ¿Cómo obtengo la presión de pulso? Mido la sistólica 120, resto la diastólica 80. Si esa presión de pulso es 40, ¿no? ¿Te la resta? Eso es fisiológico. Presión de pulso fisiológico 40. ¿Estamos? Cuando la presión de pulso está en 40, todo está bien. Pero resulta de que cuando esta presión de pulso es mayor a 40 porque hay una vasodilatación intensa, es porque el paciente está vasodilatado. Entonces esto me puede confundir. Entonces lo que yo espero en un paciente de shock neurogénico, séptico, anafiláctico, o en la cirrosis también que hay vasodilatación o una crisis adrenal, son pacientes vasodilatados.
Es tanta la vasodilatación que hay disminución del retorno venoso. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en este tipo de shock? Porque la presión de pulso es mayor a 40. Entonces, es cuando la presión arterial diastólica cae por la vasodilatación. Ahora veamos acá. ¿Qué es narrow? ¿Mm? ¿Flecha? Esto, narrow. Lo buscan. Estrecho. Bien, estrecho. Fantástico. ¿Qué dice acá? Menos de 25. 40 lo fisiológico. Presión de pulso. Esto es nuevito lo que estoy dándoles. Si mi presión de pulso es 25, menor a 25, ¿en qué tengo que pensar? Choque hipovolémico, choque cardiogénico, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, es porque está tomando angiotensina 2, el simpático. Entonces, se produce una vasoconstricción, lo cual va a hacer de que la presión sistólica baje. Consecuentemente, estos pacientes, la paciente que vi ayer, 70-50. 70 menos 50, ¿cuánto es? 20. Presión de pulso menor a 25, ¿no? Estrecho. Entonces, si es estrecho, ¿en qué shock tengo que pensar? Entonces, cuando yo tenga presiones de pulso mayores a 40, o sea, amplias, hay que pensar en sepsis, neurogénico, anafiláctico. Cuando mi presión de pulso es estrecha, menor a 25, pensemos hipovolémico, cardiogénico, taponamiento cardíaco y neumotórax. Voy a empezar acá. ¿Cuál es mi panorama de presión arterial de pulso? Olvídense de la media. ¿En qué me ayuda la presión de pulso? A definir qué tipo de shock podrían ser. Si la presión de pulso es menor a 25, como les di el ejemplo, 70-50, lo más probable es que el paciente esté en hipovolémico, cardiogénico, shock, taponamiento cardíaco, neumotoras de tensión y estenosis. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si mi paciente me llega con una erisipela rojo, vasodilatación local, porque se libera prostaglandinas? ¿Por qué hay activación de fosfolipasa 2? ¿Por qué hay bradicinina, vasodilatación? ¿Por qué hay histamina local? Todo lo que aprendimos en inflamación. Pero ese proceso ya pasó del local, entró a la sangre, se hizo sistémico. Ahora la aorta, las arteriolas periféricas están vasodilatadas. Este paciente tiene presión, escuchen, 100-50. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la resta de presión arterial? Ah, ¿qué dice aquí? Entonces es mayor a 40. Entonces este es mi paciente escéptico, está con una presión de pulso mayor, es 50, mayor a 40. Entonces, ¿qué puede ser? Que estemos frente a un estado de sepsis. Ya, no tiene sepsis el paciente. Se cayó del 10º piso, perdón, del 4º piso y se fracturó la columna cervical. ¿Qué hace? Ausencia de simpático. Este paciente tiene 110 de sistólica y tiene 70 de diastólica. ¿Cuánto es la resta? ¿Cuánto? Ya, entonces no. Tiene 60 de diastólica. Ah, ¿qué dice aquí? Entonces, está cortado el informe, está lesionado la C3, C4. No hay simpático, vasodilatado. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene una presión de pulso mayor a 40. El paciente le picaron 50 abejas. Y ustedes dirán, usted está exagerando. No, me han llegado pacientes picados por toda la cara. Histamina, ¿no? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Digamos, presión sistólica 110, diastólica 60. ¿Cuánto es la presión de pulso? Bueno, mayor a 40. Anafilaxia. Entonces, esto que enviaron mis colegas nos orienta a tomar medidas rápidas
en base a la presión de pulso. Presiones de pulso se reducen, ¿qué decía Barro? Se estrechan en los casos de estos tipos de shock por noradrenalina, no, porque están compensados por noradrenalina, porque hay una intensa vasoconstricción. O se amplían por la vasodilatación. Entonces aquí es vasodilatación y aquí es vasoconstricción. Esto fue real, esto que voy a dibujar acá. 3 litros de orina, le colocan una sonda Foley y empieza a salir orina primero y a los 5 minutos sangre. ¿Qué pasó? Esta capa que recubre la pared de la vejiga se desprendió y hay hemorragia. Escuchen esto, cuando estén colocando sonda en lo que sea retención urinaria, no saquen toda la orina de una sola vez. Es que esto es un trabajo lento. Sacan aquí 300, clampean, 15 minutos o media hora después de estos 300 y así van sacando de a poquito para evitar que se desprenda la mucosa vesical y tengamos sangre y después estemos con hemorragia. Y aquí viene la aplicación del concepto. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1, ¿cuánto es la pérdida? 15% o 750 ml. Grado 2, 750 a 1500, 3500 a 2000, de 30 a 40%. Vimos en ese estudio experimental que hicieron los perritos que cuando es el 15% no se modifica la presión arterial, porque era muy bien compensado por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y simpático. Entonces, aquí miren, la frecuencia cardíaca está menor a 100, está normal. Después, la presión de pulso está normal, 40. La presión, bien, miren, perdió sangre el paciente, pero está con presión arterial normal. La diuresis está normal. El estado mental es óptimo, grado 1. Grado 2, ya son 1500. Ojo, ya se activa el simpático porque hay caída del volumen, ¿no? Se activa el simpático. ¿Y qué hace el simpático? El simpático me genera taquicardia por estímulo del sinusal. Por eso tengo aquí ya frecuencia mayor a 100. Pero, ¿qué pasa si mi paciente me llega con 120? Es grado 3, estoy hablando en reposo. Y me llega a 140. Señores, esto, no, todavía no he reversido. Esto es grave. Nos llegó hace unos meses atrás una hemorragia digestiva alta. 160 de pulso. ¿Qué grado es? Pulso. ¿Qué grado es? 4. Y ustedes lo veían. Sangre, sangre, sangre de tubo digestivo. Le pasamos 2 litros de sangre al paciente. La frecuencia cayó de 160 a 120. Nos llegó 2 litros de Ringer. Luego llega la sangre, completamos y ese paciente 1 hora después, 100. Para que vean que esto es real. Sí, no, varices. Las varices esofágicas es lo que más sangra. Señores, estas preguntas siempre salen en el examen. Este cuadrito, repítanlo todos los días hasta que lo aprendan. Miren, miren, miren. Presión de pulso normal. ¿Qué pasó acá? 30. Aquí 20. Y aquí. Entonces, en la medida que el shock hipovolémico o cardiogénico va cayendo, en este caso hipovolémico, la presión de pulso menos de 25, puedo ya asumir que el paciente está con grado, aquí está, grado 3. O sea que el paciente perdió 2 litros de sangre. O sea que el paciente perdió 2 litros, tuvo vómito de 2 litros. En total, ¿no?
o diarrea de 2 litros en total. Entonces, para eso me sirve presión de pulso. Para decir, si mi presión de pulso está menos de 25, ojo, puedo asumir cuánto tiene de grado de hipovolemia. Y si el paciente tiene, miren acá, en todo lo demás la presión arterial ya es baja. Y aquí es muy baja, imperceptible, en grado 4. ¿Cómo está el cerebro? La señora cuando llegó anoche hablaba. ¿Por qué hablaba? Porque tenía un grado 2. Hoy en la tarde ya no hablaba. Porque dice que sangró permanentemente mientras hacía el estudio. O sea, siempre estuvo sangrando. Esto ya dijimos. Ya dijimos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto?